Shalom, shalom a todos y a todas que dicen cómo les va. Vamos a comenzar en 5 minutos. Buen día, Rafa, bien. Buen día a todos. Buen día, Marlene. Buen día, Alma. ¿Qué dices, Alma? ¿Cómo va eso? Buenos días, Raf. Buenos días, buenos días. En 5 minutos comenzamos. Buenos días, Roy. Shalom. Buenos días, Alicia. ¿Cómo va eso? Empezamos en 2 minutos. Pues recién bien, ¿usted qué tal? Gracias a Dios, cada día mejor, acá, con fuerza y energía. Shalom, shalom, Claudio. ¿Qué dices? ¿Cómo le va? Rosario, ¿cómo estás? ¿Qué decís? 1 minuto más y comenzamos. Estamos. Ana Ruth, ¿cómo estás? ¿Qué decís también? Bienvenida. Saluda a todos, sí. Muy bien, vamos a comenzar. Ok, comenzamos esta nueva clase de Pirkei Avot, Ética de los Padres, en este caso el número 5 dentro del grupo Novágidas Perú. Eh, Continuamos y después vamos a mostrar otra placa más, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre, el título era La historia de Adán y Java, el primer hombre y la primera mujer, la parte no contada. Obviamente que es un tema muy fascinante, que tiene muchas aristas. Vamos a ver alguno y cómo se vincula esto a partir del Pirkei Avot de Ética de los Padres. Recordemos, vamos a disertar 30, 40 minutos, después vamos a dar los micrófonos para que puedan consultar, comentar, lo que quieran interactuar. Entonces comenzamos. El capítulo 5 de Pirkei Avot, de Ética de los Padres, nos dice lo siguiente. Obviamente que estamos buscando el mensaje moral, filosófico, espiritual, de desarrollo del rasgo de carácter. No es un estudio académico per se, ni tampoco histórico, sino buscar dentro de esto cómo estas enseñanzas de la Torah oral nos sirven para mejorar nuestras acciones, observar
de forma mucho más aguda y puntual características de nuestro ser y mejorarlas. Es el desarrollo personal, obviamente. Entonces, en hebreo es עשרה דורות מאדם עד נוח, להודיע עד כמה רחפיים לפניו, שכל הדורות היו בחסים באים, עד שהביא עליהם מן המבול. Hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Perdón, nos dice Ética de los Padres. 10 generaciones desde Adán, desde el primer hombre, que de acuerdo a la tradición Dios lo creó hace 5.785 años, hasta Noé, que apareció en el año, en realidad el diluvio fue en el año 1656, o sea, hace 4.130 años aproximadamente. Esas 10 generaciones desde el primer hombre hasta Noé, ahora vamos a ver los nombres y un cuadro sinóptico, para dar a conocer la longaminidad que es suya, o sea, la misericordia, la traducción es errónea, la traducción, eh, la misericordia divina. ¿Por qué? Porque todas aquellas generaciones siguieron provocándole. En cada una de estas 10 generaciones, ¿por qué la Torah nos enumera 10 generaciones? Para indicar que cada una de ellas se enfrentó al Creador de diferente forma, lo provocó, se enfrentó, se quiso conflagrar. Ahora vamos a ver algunos casos. Sin embargo, el Eterno tuvo paciencia, misericordia infinita, benevolencia para permitir el camino de la teshuvá, del arrepentimiento, lento para enojarse, rápido para perdonar, hasta que se colmó el vaso, se colmó la medida de paciencia divina, hasta que trajo sobre ellas aguas del diluvio. Es decir, 10 generaciones enteras de seres humanos se conflagraron, provocaron a Dios, transgredieron su ley, y Dios siempre perdonó cuando la gente se arrepentía y tenía paciencia de esperar, 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 hasta que la corrupción, la depravación de todo ser vivo fue tan grande en la época del diluvio, después de 1656 años de creación, donde el ser humano con su libertad de elección escogió corromperse delante del Eterno y transgredir su ley, hasta que devastó toda esa civilización, solamente preservó a Noah y a su familia, que eran las personas justas, a partir de ahí. Así cuenta. Ahora, ¿cuáles son estas 10 generaciones? Obviamente que la Mishnah acá, el inciso de ética de los padres, no describe, porque no es la función de escribir datos históricos o datos toránicos, sino marcar el aspecto de benevolencia divina. Y como un ser humano también tiene, aprendiendo a ser imagen y semejanza de él, tiene que ser benevolente. Y tiene que ser lento para enojarse, rápido para perdonar, etcétera, etcétera. Obviamente que otros libros, y principalmente los comentarios de ética de los padres, siempre hablamos que hay literalmente miles de libros compuestos como comentarios y explicaciones sobre ética de los padres. Recordemos que esta compilación de ética de los padres, Pirkei Avot, tiene 1800 años. Fue escrita y compilada por Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda el príncipe, el líder del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, en el año 200 de esta era. Obviamente compilado de los anteriores. Y en estos últimos 1800 años se escribieron, los sabios de Israel y las sabias de Israel escribieron explicaciones y comentarios desmenuzando, analizando, comparando por miles. Entonces, muchos de esos libros en diferentes generaciones explican cuál es la transgresión de cada una de estas generaciones. Pero antes hablamos de 10 generaciones, vamos a marcarlas. En primer lugar, vamos a mostrar una placa acá que marca las 10 generaciones para centrarnos en la primera. Pero bueno, esto acá. Acá vemos un cuadro sinóptico que marca las 10 generaciones y las fechas. ¿Ven? Adán, la generación del primer hombre y la primera mujer. No decimos Adán y Eva, que es una traducción errónea, sino Adam, el nombre en hebreo, como se pronuncia. Y Javá, Javá, J-A-V corta, o Hedvevhei, que es el nombre original de la primera mujer en hebreo. Y quiere decir madre de toda vida. Y Adam quiere decir aquel que se asemeja al eterno, o imagen de semejanza de vida, o el terráqueo, diferente forma. Vemos el cuadro sinóptico. El primer hombre nació en el año, obviamente, 1, en realidad 2. Podemos explicar por qué 2. Eh, hasta el año 930. Vivió 930 años. Después vamos a explicar cómo. Obviamente que en esa época la gente vivía mucho más. Eran años reales, pero vivía mucho más. Shet, la generación de Shet, uno de los hijos de él, 912, hasta el año 1000. O sea, estamos hablando hace 5000 años. Enosh, que fue el nieto de Adán, que ahí con Enosh empezó la idolatría. Enosh lo que hizo, como bien lo describe el Maimónides, en el principio de las leyes de la idolatría, que Enosh, que era hijo de Shet, que era hijo de Adán, o sea, nieto del primer hombre, fue el primero que cometió la equivocación,
La idolatría es básicamente equivocación, error. ¿Y cuál fue el error? Pensar que como Dios maneja el mundo a través de los cuerpos celestes, el sol, la luna y todos los demás accidentes geográficos, corresponde hacer imágenes de eso para servir eso, no servir como idolatría, sino dar respeto a aquellos que respetan a Dios. Ese fue el principio del error y ahí comenzó la idolatría con Enoch. Después Kenan, Meralel, Yered, Hanoch, Metushelach, Lemech, Noach, hasta Noach. La generación Lemech, que fue el padre de Noach, ya hablamos hace 4.200 años aproximadamente, desde este entonces, 4.200 años atrás, con la generación de Lemech, después Noach vino, la Mishnah sigue diciendo, hubo otras 10 generaciones desde Noach hasta Abraham, Shem, etcétera, el hijo Eber, que construyeron la casa de estudio, todo esto lo sabemos, hasta el padre de Abraham, que fue Terah, que ahí apareció el rey Nimrod. El rey Nimrod fue el primer ser humano que esclavizó a otro ser humano. La esclavitud empezó con Nimrod. Quiere decir que cada una de estas generaciones no fueron generaciones biológicas solamente, sino que hubo hitos espirituales de decadencia y de rescate. Cada una de estas generaciones la podemos tipificar por su estatus moral y cada una descendió en ofender, conflagrar, provocar a Dios. La generación del diluvio, la generación de la dispersión, la Torre de Babel, una generación más promiscua, otra generación de personas insolidarias. Y obviamente que siempre hubo hombres justos, como Hanoch, que fue un hombre justo en su generación, Metushelach, Matusalén, Noach, ni que hablar, Shem y Eber, que construyeron la casa de estudio, la primer centro de estudio. Abraham, obviamente, el padre del monoteísmo. Entonces, lo que la Mishnah nos dice es que en cada generación hubo personas que fueron en contra de lo establecido, se pusieron enfrentaron a toda su generación con los, con los valores morales, de bondad, de misericordia, de racionalidad, de monoteísmo, de discreción en lugar de promiscuidad, de respeto a la propiedad privada en lugar de corrupción, etcétera, etcétera. Y todo esto son los valores de los patriarcas y matriarcas que nos cuenta el libro de Génesis. El libro de Génesis, no solo hasta el principio, sino todo, es llamado, según el Nachmanides Ramban, el libro de los rectos, porque nos enseña las conductas de los patriarcas, cómo ellos tuvieron que enfrentar a todos sus congéneres. Por eso Abraham fue llamado Abraham Aivri, Abraham el hebreo. Hebreo quiere decir que, la palabra hebreo quiere decir del otro lado. Todo el mundo estaba de un lado y él estaba del otro lado. O sea, Abraham encarnaba los valores de monoteísmo, racionalidad, bondad y misericordia, mientras que toda la humanidad era lo contrario. Hasta acá la descripción. Ahora, vamos a comenzar. Podríamos ampliar, y de hecho los comentarios de los sabios sobre este Pirkei Avot describen y desencriptan cada una de las generaciones y cuál fue su falla y cómo los justos y las justas de esas generaciones, los profetas, los profetizas, los justos, las justas, los piadosos, las piadosas, vinieron a corregir esto. Y en cada generación siempre hubo uno que salvó. Abraham en la generación Abraham, Noah, Metushelach, cada uno. Vamos a centralizarnos en la primera generación. La generación del primer hombre a la primera mujer. Y vamos a, obviamente que la Torá fue escrita, es palabra divina. Consecuentemente, así como Dios es eterno, su palabra es eterna y su revelación es eterna. Consecuentemente, hay múltiples interpretaciones sobre lo mismo y los sabios de Israel en cada generación descubren nueva luz sobre lo mismo. No es que la Torá es eterna porque tiene muchos comentarios. La Torá es eterna porque, así como el eterno es eterno, y en la Torá puso su esencia, también los mensajes prácticos son eternos y atemporales. Vamos a ver alguna visión. En primer lugar, la primera sección de la Torá, para allá, semanal, Bereshit Génesis, que ocupa 1500 años, desde la creación del primer ser humano hasta la depravación, la generación del diluvio, capítulo 1 a 5 de Génesis, abarca un periodo muy extenso en la humanidad, 1500 años, se montan los hitos de civilización, el principio de la ganadería, el principio de la industria, el principio de la música, obviamente que la Torá no fue escrito como un libro sencillo para escribir y leer y entender, sino como insinuaciones de algo oral. Tenemos que ver siempre el texto de los profetas y de los escritos, y especialmente el lenguaje de los profetas, el lenguaje metafórico del Midrash, el lenguaje metafórico de la mística hebrea, como insinuaciones a otras cosas, como que se revela una parte y la mayoría está oculto. Está oculto
para que los sabios en cada generación lo transmitan y lo describan. No para que el ego pueda entenderlo, porque eso puede ser tergiversado. Es decir, como que se entrega una caja y la llave se le da a algunos para transmitir generación tras generación, pero la caja está de todos. Si así es en toda la Torah oral, mucho más en la Torah escrita, que hablamos que hay insinuaciones a otras cosas. Entonces, sobre esto, uno de los comentaristas, sobre esta sección de la Torah, uno de los comentaristas clásicos de la Torah, por ejemplo, Abarbanel, Don Itzhak Abarbanel, se llamó Don Itzhak Abarbanel, que fue el líder del pueblo de Israel en la península ibérica, en España antigua, que estuvo presente, fue uno de los expulsados por el rey Fernando, la reina Isabel, de la expulsión de los israelitas de España, algo muy grave, y fue el que comandó también, digamos, como representante del pueblo judío, esa expulsión lamentablemente tuvo que guiar a los pueblos judíos dentro de esa tragedia. Escribió a Barbalén un comentario muy clásico de la Torá. Él formula 42 preguntas sobre este texto. 42 preguntas sobre el texto de Génesis, no sobre la Mishnah, sino sobre el texto de Génesis 2, que es la historia del primer hombre y la primera mujer. Digo como ejemplo para que vean. Y cada uno de los sabios formuló muchísimas preguntas sobre eso. Pero bueno, vamos a dar alguna visión. Lo que sí seguro lo tenemos que hacer es leer la historia del primero de la mujer como un pecado de sexualidad. Eso no es. O sea, toda la visión que la gente tiene es errónea. Sino que es otra cosa. Empezando que no hay ningún pecado de sexualidad. Vamos a dar alguna visión al respecto, y especialmente orientado a lo que la Mishnah dice, qué es lo que lo hizo enfurecer a Dios. Pues acá dice que 10 generaciones hubo desde el primer hombre hasta Noé, y para mostrar la misericordia de Dios, que cada generación se enfrentaba a Dios, lo conflagraba, como quería ponerse en lugar de Dios. Bueno, lo más obvio, la generación de la dispersión, de la Torre de Babel, que querían conflagrarse para hacer lucha contra Dios. Otra generación lo negaba, otra hacía idolatría, otra transgredía sus leyes, otra lo desafiaba. ¿Qué hizo el primer hombre y la primera mujer? No había nada, no había nadie, eran solos, recién habían nacido. ¿Qué mal hicieron? Entonces, obviamente vamos a describir en forma sintética una visión profunda y después vamos a empezar a hablar. Hablamos que el primer capítulo, toda la Torah, todo el Tanaj, la Torah escrita nos referimos, ¿sí? El Pentateuco, la ley de Moshe, los profetas y los libros de los reyes, los escritos, el conjunto de 24 libros sagrados de la Torah escrita, que son 929 capítulos, lo que describe, lo que documenta es el vínculo de Dios con el ser humano, a través de una norma. Eso es lo que describe en dos palabras. El primer capítulo solamente describe la creación del universo, para mostrarse Dios como creador y conductor del mundo, pero eso no es importante. Eso es como un escenario base para poner al protagonista. El protagonista es el primer hombre y la primera mujer, que tienen una característica singular, que tienen un intelecto moral, que sirve para discernir entre bien y mal, y Dios le da órdenes. El primer versículo configura el vínculo de Dios con el ser humano, que es un vínculo normativo de leyes. Veamos el capítulo 2, el versículo 16 de la Torá de Génesis. Este versículo, conocido por todos ustedes, dice lo siguiente: Dios, el soberano, Hashem Elohim, el soberano, le ordenó al hombre diciendo, la primera palabra que Dios le dijo al primer ser humano, en primer lugar, eso que Dios habla con el ser humano, eso es el vínculo, eso es el privilegio. A ningún ser le habla, ni al sol, a la luna, a las estrellas, ni a los ángeles Dios le habla al ser humano. Y por definición, palabra es un vínculo entre seres, entre comillas, similares. Nadie puede hablar de un ser que no sea similar. El ser humano habla a otro ser humano, que maneja su mismo código de comunicación. Un ser humano no habla a plantas, no le habla a animales, no le habla a piedras, habla a seres humanos. El hecho que Dios hable demuestra la cercanía del ser humano, que es digno que le hable. Cuando alguien se ofende con el otro, le retira la palabra. Cuando habla, se vincula con él, no importa lo que diga, por lo menos tiene un vínculo, tiene un nexo. Entonces, lo primero que Dios hace con el ser humano es ordenarle un sistema de normas. Dios, la autoridad, marca un sistema de normas. ¿Cuál es? De todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no podrás comer, porque el día que comas morirás. Entonces lo que le dice acá básicamente es, de la hierba del campo podés comer. Así como la hierba del campo no tiene dueño, vos podés comer todo lo que no tenga dueño. Pero de este árbol no podés comer. ¿Qué le enseña al primer hombre? En primer lugar, la prohibición del robo. La primera transgresión del árbol del conocimiento fue básicamente robo.
¿Por qué? Porque Dios le permite comer todo, menos esto. Robo, por definición, es tomar sin permiso. Acá Dios le dijo, no tomes, y él fue y tomó. La mujer también. Entonces, lo primero que hicieron fue robar. Este es el primer lugar. No tiene nada que ver con lo sexual, nada de esto. ¿Por qué? Porque obviamente que, primero de todo, no había ninguna transgresión sexual. Al revés, había un deber de reproducirse. Pero ¿dónde está el pecado de la sexualidad? Es al revés. Había un precepto de hacerlo. No había pero más allá de eso, digo, porque hay muchas concepciones al revés. Eh, entonces, lo que Dios le dice acá es, en primer lugar, no robes. Pero del árbol del conocimiento del bien y mal, ahora vamos a ver qué es el conocimiento del bien y mal. El ser humano obviamente tiene conocimiento. Antes el ser humano, como vimos en el versículo, colocó nombre, descubrió la esencia espiritual y colocó nombres a cada uno de los seres de creación. Seguro tenía conocimiento. ¿Qué es el árbol del bien y mal? ¿De qué se refiere? Sabemos el tema que el ser humano, después de haberse... la mujer convenció al ser humano de tomar, el ser humano se dejó convencer, comieron del árbol. Dios lo increpa al ser humano que hiciste, te dije que no robes, vos robaste. Y a partir de ahí Dios sanciona al ser humano, le aplica, lo saca del Edén. Varón y mujer después hacen teshuvá, se arrepienten ante el Eterno los perdona, y por eso viven tanto. Porque si dice, comerás del árbol, morir morirás, no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque en el medio hubo teshuvá, hubo arrepentimiento, hubo el retorno a Dios. Y el Midrash, la Torah, ahora nos cuenta qué pasó. De nuevo, la Torah no es un libro para describir qué pasó. La Torah es un libro normativo de leyes. Y si aparece como historias, no es para saber la historia, porque no es un libro de historia. Es para marcar el esquema básico. El esquema básico es, hay un escenario base, que es un universo, Dios como creador y conductor del universo, el protagonista es el ser humano tiene libre elección, Dios le da normas, el ser humano con su libertad de elección viola la norma, Dios lo sanciona, el ser humano recibe la sanción, pide perdón, Dios lo libera de esa sanción, y así. ¿Qué sanción fue? Robo, ¿cómo explicamos? Ahora, vamos a lo profundo. Esto es en general. Vamos a entrar al detalle. ¿Qué pasa? El, el versículo está medio raro, porque dice así, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no podrás comer. Porque el día que comas, morir, morirás. El día que comas. No le dice que está prohibido, le dice, el día que comas, o sea, como vaticinándole que va a comer. Un minuto, ¿Dios quería que coma o no quería que coma? Más allá de eso, el ser humano no tenía con qué transgredir porque no tenía algo que se llama Yetzer Hara, impulso al mal. No había bien y mal, porque bien y mal es después que como el árbol. El árbol le descubría el bien y el mal. Antes no tenía bien y mal, porque, como dice acá el versículo, porque el día en que el árbol del conocimiento del bien y el mal no podrás comer, porque el día que comas, morir, morirás. Que al árbol le habilitaba la posibilidad de mal. Quiere decir que antes de comer el árbol no tenía mal. Entonces, si no tenía mal, ¿con qué impulso violó la ley de Dios? Para violar la ley de Dios hace falta tener Yetzer Hara, impulso al mal. Por eso, la cuenta y la cuenta de los preceptos, cuando empiezan a correr, a activarse la libre elección, los preceptos activos, pasivos, cuando Dios recompensa y sanciona. En el varón a partir de los 13 años, en la mujer a partir de los 12 años, porque ya tienen suficiente desarrollo cognitivo para poder entender lo que es un mandamiento divino y dominarse de no hacerlo, o sea, dominar su impulso. Quiere decir que el impulso y el Yetzer Hara, el impulso al mal y el impulso al bien aparecen como máximo a los 13, 12 años. Obviamente que ellos nacieron como personas de 20 años. Y ya eran adultos. Eh, pero acá el tema es así. Con el ser humano libertad tenía, obviamente, Dios le dio libertad. Pero no tenía libertad de bien y mal porque no había bien y mal. Entonces, ¿con qué impulso al mal fue desobedeció a Dios cuando no tenía impulso al mal? El impulso al mal aparece y del bien aparece después del árbol, no antes. Entonces, ¿qué tipo de libertad de elección tenía? Libertad de elección tenía, ¿cómo lo sabemos? Porque Dios le ordena. Y si Dios le ordena, está la posibilidad de hacer o no hacer. Es seguro. Que tenía 20 años, y fueron creados como 20 años, eso se deduce del hecho de que Dios le ordena el precepto de robo, o sea, la propiedad privada. Y sabemos que de acuerdo a la Torah, una persona es adulta respecto a la propiedad privada a partir de los 20 años.
Porque se supone que a los 20 años ya está emancipado, o la mayoría de las personas ya están emancipadas o tienen posibilidad de emanciparse, o sea, tener bienes propios. No va a ser cosa que te ordene sobre la propiedad privada y no tengas propiedad privada. Entonces vas a dañar a alguien, no vas a tener que corresponder. Esto es parejo universal. Cuando un niño es menor, de acuerdo a las legislaciones modernas, menores a los 18, 21 años, como sea, de acuerdo a todas, a partir de los 20 años. A partir de ahí cuenta todas las leyes de propiedad privada y cuando vos dañás al prójimo, perjudicás, tenés que responder. Si tenés que responder, pues sí, papá, dame plata, tenés que ser emancipado. De ahí los sabios deducen que ya tenían 20 años, porque Dios le ordenó las leyes de propiedad privada. Sea como sea, lo que tenemos que entender acá es qué tipo de libertad tenía. Le vamos a entrar al punto. El punto es el siguiente. El ser humano tenía libertad de elección, pero la libertad de elección no era entre bien y mal, simplemente porque el mal no estaba. El mal estaba algo externo al ser humano. La libertad de elección era hacer entre bien y mejor. Entre bien y mejor, no entre bien y mal. Entre bien y mejor. ¿Qué quiere decir entre bien y mejor? Nosotros, en nuestra vida, tenemos muchas elecciones. Hay algunas que tenemos que elegir entre bien y mal, hacer lo correcto y lo incorrecto. Y hay cosas que es literalmente la parte incorrecta de eso, ese aspecto incorrecto, no sé, es inconcebible. Voy a traer un ejemplo muy grueso. La inmensa mayoría de nosotros no vamos a asesinar. Entonces, la opción de asesinar para nosotros está deshabilitada. Pero sí, derivaciones del asesinato, por ejemplo, ofensa, humillación, lesiones, eso capaz que está habilitado. Entonces, respecto del asesinato, la inmensa mayoría de nosotros es algo que es inconcebible. Pero tenemos elección de hacer o no hacer porque es algo que está fuera de nuestro mapa. Nuestra elección es cuánto mejor vamos a respetar la vida humana o cuánto mejor vamos a hacer que el otro respete la vida humana. O sea, nuestra elección respecto de ese mandamiento es bien y mejor, no bien y mal. Obviamente que hay individuos que deciden por propia voluntad atentar contra la vida del otro. A partir de eso, su elección es entre bien y mal, si lo van a volver a hacer o no. Mientras tanto, que estén encarcelados. Hasta que se debatan si volver a asesinar o no, tenemos el deber de encarcelarlo. El primer hombre y la primera mujer, antes de la transgresión, tenían la libertad de elección entre bien y mejor. Después, cuando vino el árbol del conocimiento, tenían la elección entre bien y mal. Porque el árbol del conocimiento les dio el mal. Bueno, ¿qué bien y qué mejor tenía? Y acá empezaron a debatir varón y mujer. El varón dijo, le dijo a la mujer, Dios nos dijo que no comamos del árbol. Eso es bien. La mujer dijo, lo mejor es que comamos del árbol. Porque al comer del árbol se va a habilitar nuestra libre elección más profunda entre bien y mal. Y vamos a entrar en situación de decidente bien y mal. Vamos a estar a riesgo de elegir el mal y vamos a evitar el mal. Vamos a descender un palmo para justamente enfrentarnos con el mal y lucharlos. Y va a ser mucho más meritorio que si no tenés esa libre elección. De nuevo, el bien era decir, no comer del árbol, como Dios dijo. La mujer dijo, vamos a hacer algo más extremo. Y va a ser mejor que bien. No bien, mejor. Dios va a estar más contento. ¿Qué es? Vamos a comer del árbol. Se va a habilitar la opción entre bien y mal. Y vamos a estar expuestos al mal. Y vamos a renunciar al mal. Y va a ser mucho mejor. Va a ser mucho más elevación. Mirá, podía haber transgredido, pero no transgredí. Ahora no tenemos esa elección. Estamos cuidados. No sabemos el mal. Vamos a abrir la puerta al mal. Y vamos a elegir no hacer el mal. O sea, que la intención de la mujer no era buena, era mejor que la del hombre. Por eso lo incitó a comer. Porque quería abrir una puerta más cercana a Dios. No entre bien y mal, entre bien y mejor. Sobre esto el Midrash dice, y Dios vio la luz que era buena, Dios creó la luz y dijo que era buena. Y dice el Midrash, Dios creó también la oscuridad. El versículo en Isaías lo dice, yo creé la luz y la oscuridad, el bien y mal. No hay otra fuente de creación, solo de Dios. Sobre la oscuridad dijo, no que era buena, era mejor que la luz. La oscuridad es mejor que la luz porque te abre una posibilidad muy tentadora de enfrentarte a la oscuridad y transformarla. Si lo transformás, también es el peligro. Como cada cosa, cuando algo es bueno y es mejor, podés
o triunfar mucho o fracasar mucho, pero siempre es mucho. El riesgo es impresionante, también el triunfo es impresionante. Entonces puedes manejarte en los registros, entre bien y mejor. Y esa fue la elección del primer hombre y de la primera mujer. Entre bien era como el primer hombre dijo. Dijo no comer, no comamos. La mujer dijo no, vamos a ser mejor todavía. Vamos a comer, se va a abrir la oportunidad. Por eso Dios dice, el día que lo coman, van a conocer. Para conocer que si vas a estar expuesto. Y ahí empieza la lucha entre bien y mal. Entonces, si dominás el mal, tenés una virtud muy grande. Y si no, caes. Es decir, que está la luz y está la oscuridad. Y la raíz espiritual, mística, de la oscuridad es más elevada que la luz. Lo que se abrió en esta lección fue la posibilidad de la teshuvá, del arrepentimiento y del retorno. ¿Qué dicen sobre esto los sabios y sobre esto el libro de Maimónides, que siempre citamos, el libro del conocimiento, en la ley de Teshuvá, que dedica 2 capítulos enteros a exaltar y a elevar la situación del retornante, Baal Teshuvá? ¿Qué es un retornante? Una persona que transgredió, tomó conciencia, se arrepintió de eso y salió de la transgresión, y en la situación actual espiritual no vuelve ahí. Voy a traer un ejemplo. Hay algunas personas que nunca, por su entorno cultural, su educación, nunca transgredieron con idolatría. Nunca hicieron idolatría, porque su entorno no los llevaba a eso, porque no sabían lo que era, no salió. Tienen otras transgresiones, iguales o peores. No, peor que idolatría no sé qué hay, pero bueno. Pero tienen otros desafíos en su vida. Otras personas transgredieron con idolatría, a sabiendas, sin querer. La elección de esas dos personas es esta misma, entre bien y mal y bien y mejor. Una persona que nunca transgredió, no sabe cuál es el contexto de la idolatría, pertenece a otra identidad espiritual, nunca estuvo en otra. Entonces, para él, esa opción no está válida, porque no sabe qué es. Es algo, entre comillas, inocente, no conoce el mal. Ese mal, conoce otros males, pero no ese. Para la persona que sí estuvo en eso, tiene la elección ahora es entre bien y mal, si volver a eso o no. Cuando esa persona lucha con su pasado, lucha con su entorno, lucha con todo su contexto, y sale de eso y no vuelve, se llama Baal Teshuvah, retornante. Y dicen los sabios, en el lugar, en la situación espiritual del retornante, ningún tzadik, ningún justo de nacimiento puede llegar ahí. O sea, lo más elevado es una persona que probó la transgresión y ahora no la vuelve a poder. Y el Maimónides describe hasta un momento antes de hacer teshuva, de arrepentirse ante el Eterno y acercarse a Él, era abominable, perverso ante el Eterno. Ahora es amado, abrazado por el Eterno, Dios contesta sus mensajes, algo muy grande. Un capítulo entero de la ley de Teshuvah, el Maimónides dedica a eso, colectado de todos los sabios de Israel. Que sí que es muy grande la virtud de la Teshuvah, del arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿tengo que exponerme al mal para romperlo? Como hizo la primera mujer, que fue muy audaz. La mujer dijo, hagamos mejor. Nos vamos a exponer al mal y vamos a luchar contra el mal. ¿O tengo que evitar el mal? Sin dudas, la respuesta para nosotros, no para ellos, para la primera mujer, para nosotros es, tenemos que evitar el mal, entrar en situación. Esto es lo que en la plegaria matutina decimos, que Dios no nos traiga a pruebas. Deja, no nos traigas a pruebas. No nos pruebes. Todo tzadik, todo justo que pidió que Dios lo pruebe, cayó. El rey David le dijo, Dios, yo soy muy fiel a vos. Probame, tráeme pruebas y vas a ver cómo, exponeme al mal y vas a ver cómo yo lo venzo. Y cayó. El primer hombre también, y cayó. La generación de diluvio, los ángeles, Asa y Azael, que vieron el ser humano corrompido, degenerado, le dijo a Dios, ¿qué es esto? ¿Vas a dar la Torá a estos seres humanos? Mira cómo se corrompen. Dios le dijo, ustedes no saben lo que es el Yetzirah, el impulso al mal que tienen ellos. Dice, bueno, probanos. Bajaron, se corrompieron, los mismos ángeles, con las mujeres. Cada uno que pidió que Dios lo pruebe, o sea, exponerse a, perdió. Ya bastante con las pruebas que Dios nos trae en la vida para agregar más pruebas. Deja, con esto ya cansa, no hace falta más. Dios pone las pruebas que hay que superar, calibrado al nivel del alma, calibrado a la misión espiritual de cada uno. Y ya con las pruebas esas va bien, no hace falta agregar más pruebas. O sea, no hace falta tironear y a extremo.
voy a ir y voy a demostrar, voy a hablar con el ex pastor y le voy a mostrar con mentira. No, vas a caer. Primero todo es la prohibición de la Torah, hablar con el idólatra, porque refuerza su fuerza, entonces es algo de loco. No hay que explorarse más, hay que ser como el primer hombre, no como la mujer. La mujer, ahora, ¿qué provocó la primera transgresión? Provocó que se abra la puerta a la decisión entre bien y mal. Pero algo más fuerte, más profundo. Se creó el primer valor agregado humano. ¿Cuál es el primer valor agregado humano? La muerte. Lo primero que el ser humano creó es muerte. Antes de eso no había muerte. Desde el momento que Dios dice, si van a comer del árbol que de todo, morir van a morir, que si cantero iban a morir. Y el ser humano, con su libre elección entre bien y mejor, decidió bajar a nivel de bien y mal. Ahora te quiero ver. Y ahí empezó la posibilidad, uno, de muerte, pero segundo, la posibilidad de teshuva, de arrepentimiento, que fue bien ejecutada y activada por ellos mismos. El Zohar trae, como ellos hicieron teshuva 130 años, y al final Dios lo perdonó. Ni que hablar que se activó con su hijo, Caín, que murió con teshuva, murió con arrepentimiento. Justamente con la teshuva tamishká, la teshuva por contraposición, hizo exactamente lo opuesto de lo que hizo. Si Caín asesinó a su hermano Eve, al final de sus días, después de la sanción divina, tuvo un hijo, a cambio de que mató vida, dio vida, y construyó una ciudad a cambio que mató la civilización, desarrolló la civilización. Quiere decir que murió con teshuva, murió arrepentido. Eso no quita que lo que hizo fue un desastre y tuvo sanción, pero murió con retorno. O sea, la misma transgresión provocó, uno, la muerte y después la posibilidad de la teshuva, del arrepentimiento y el retorno a Dios. Y también otra cosa, en un nivel más profundo, Dios quería que la muerte no sea una creación de él, sea una creación del ser humano. Como que Dios le plantó la trampa y el ser humano con su libertad, libre elección comió del árbol. Sobre eso el rey David dice, Norá alidal ben Adam, te complotaste Dios contra el ser humano. Como que le pusiste la trampa y esperaste que caiga. ¿Te parece justo, Dios? En realidad lo más profundo es que Dios quería que el ser humano cree la muerte. ¿Para qué? Porque si Dios iba a crear la muerte iba a ser permanente. Pero el plan divino original es que la muerte desaparezca. Esto es el principio número 13 del Maimónides, que en una época muy avanzada del Mashiach, Dios va a eliminar la muerte del mundo. Como dice el profeta Isaías, Bilam Abed Lanetzach, Dios va a engullir la muerte por siempre, Umahá, Shem Elohim, Dimad al-Kopanim, Dios va a borrar lágrimas de todo rostro. Y sabemos que uno de los fundamentos de la fe de Maimónides y del monoteísmo en general es que en una época muy avanzada de la época del Mashiach va a haber resurrección de los difuntos, de algunos de las personas justas, y Dios va a eliminar alguna muerte, no todas, alguna. ¿Por qué? Dado que fue creación humana, todo lo humano tiene un límite. El ser humano tiene un límite, su producción y su creación tiene un límite. Entonces Dios quería que la muerte sea creación del ser humano para después sacarla. Si iba a ser creación divina, iba a ser eterna. Como no es eterna, como fue creada por el ser humano, también se puede levantar. Y ese fue el plan original. Definitiva, para sintetizar, esta es una visión, es una degustación de una visión profunda, mística, de cuál fue la transgresión del primer hombre y la primera mujer, entre la elección si está entre bien y mejor o entre bien y mal. Es por eso que el mal está personificado como algo ajeno o externo al ser humano, como la serpiente. La serpiente es algo ajeno al ser humano. O sea, la lucha no entre. El ser humano tenía bien y mejor, y el mal estaba afuera, afuera. A partir del árbol del conocimiento, ingresó la serpiente en uno. O sea, ingresó el mal en uno y la lucha es entre bien y mal. Pero uno no vino de fábrica así. Dios lo creó con la elección entre bien y mejor. Y el mal estaba afuera. La libre elección fue si ese mal de afuera ingresara a uno o no. El ser humano decidió ingresar. Ahora la lucha es entre bien y mal. Pero es transitorio. Uno puede decidir que sea entre bien y mejor. Así como una persona que tiene y tuvo muchas luchas entre bien y mal, por ejemplo, idolatría. Pero una vez que abandona idolatría y asume el monoteísmo de la Torah, y empieza a estudiar, empieza a rezar como monoteísta, ya expulsa a la serpiente de sí. Y ya para él, desde el punto de vista de ahora, la idolatría es algo inconcebible. Te vuelve a ser lo que era originalmente. Si originalmente la elección de él entre bien y mejor, ahora vuelve a ser entre mejor. En el medio hubo una elección, una libre elección entre bien y mal, cuando estuvo expuesto a la transgresión.
tiene que evitar estar expuesta a la transgresión, y este es uno de los secretos de la Teshuvá, que lo vemos muy bien con Yosef. ¿Cómo fue acá la transgresión? La mujer sedujo al varón, porque con una intención profunda. Vamos a hacer algo mejor, no algo bueno. Algo mejor, ¿qué es mejor? Lo bueno es que no comas. Lo mejor es así comer para tener acceso a eso y rechazarlo. Esa fue la intención de ella. Pero se fue acercando. Si la transgresión fue que de por sí se fue acercando, acá vemos la curación. La curación es exactamente lo opuesto. ¿Qué es la curación? Escaparse, huir. Lo que hizo Yosef fue no negociar contra el impulso al mal. Huyó. Por eso la bendición de Dios de Yosef. Yosef, te voy a recompensar medida por medida. Si la primera transgresión del primer ser humano fue que se dejó seducir y se sedujo y se atrajo y vos te escapaste de la transgresión, te escapaste de la transgresión, voy a hacer que se ahuyenten de vos toda la energía negativa. Voy a hacer que se ahuyente de vos todo mal. ¿Por qué? Porque vos te escapaste del mal. Vos te escapás del mal, voy a hacer que todo el mal se escape. Vos cuidaste tus ojos de no ver promiscuidad, voy a hacer que todo el mundo, que vos estés protegido del mal de ojo. Medida por medida. Tal cual. Resultado, ante las transgresiones, tenemos que huir, no negociar. No negociar, rechazar a pleno. Este es un poco del mensaje. Hay mucho más para hablar, pero bueno, es una visión, una de las tantas que hay al respecto. Ahora quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios. Recordamos que estamos en la quinta clase de este ciclo de Pirkabot del grupo No Ágidas Perú. En la semana se va a comunicar seguramente a los organizadores con ustedes para ver después. Tenemos en 2 semanas una última clase más de este ciclo y después cómo continuamos. Si quieren con este tema, con otros temas, van a debatir entre ustedes y vamos a continuar seguramente en este ciclo. Este ciclo tiene 6 clases, pero después vamos a continuar con No Ágidas Perú. Pero bueno, van a hablar entre ustedes cómo comentar, cómo continuar, qué temas quieren y todo eso para que sea consensuado. Ahora quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios, agradeciendo siempre a Rosario Chancas, a Stephanie Viche Salomé, a todos los que organizan el grupo. Adelante, escucho. Buenos días a todos. Rabino, entonces lo que Buenos días, hemos ¿quién habla? ¿Quién escuchado, habla? No veo. Un minuto. Paulina, Paulina, ¿cómo estás? sí, bien, Rabino, muchas gracias. Bueno, la pregunta es si siempre hemos aprendido que hubo la serpiente, incluso se han escuchado cosas como que Java tuvo relaciones sexuales con la serpiente. ¿Qué hay de todo eso? Porque lo que usted ahora nos indica es que, por ejemplo, fue algo que nació de Eva o de Java. Fue en su mente que dijo, bueno, descubramos el mal y luego vamos a luchar contra el mal. Lo que hay es que, en primer lugar, hay que desaprender todo lo aprendido erróneamente. Desaprender. No corregir lo que uno aprendió, sino desaprenderlo. Eso es en primer lugar. Segundo, frases sueltas tomadas de libros sin ningún contexto de explicación, especialmente libros místicos o libros que son metafóricos, no tiene ningún sentido. Lo que vos citás, que Java tuvo relaciones con la serpiente, es una frase del Zohar, pero explicada como explicamos nosotros. Lo que hizo Java fue introducir el concepto del mal en ella para que la elección sea entre bien y mal, para poder rechazar el mal. Eso, lo que explicamos fue esa frase, pero no el aspecto, obviamente que el Zohar lo describe de esa forma, pero tomado así no tiene ningún sentido. Primero todo, tomar frases literales de libros que tienen 1500 años sin ningún contexto, no tiene ningún sentido. Ahora, el sentido profundo de eso que citas es eso que explicamos acá. ¿Por qué el Zohar lo Ya. describe? Porque todos los libros son así. Vos tomas cualquier libro profundo o avanzado de cualquier disciplina, es lo mismo. Yo ahora descargo un libro de anatomía del 5.º año y tomo una frase. Lo más probable es que no entienda nada y entienda erróneo. Porque hace falta montar las bases de qué es estudio, unas previas, llegar hasta estudiar anatomía 5 años y a partir de 5 años va a entender los libros de 5 años. A eso me refiero. Sí, Pero está muy bien tu Rabino, pregunta. ¿y explica en algún libro de dónde le nació a Java esto? O sea, ¿cómo le nació? Porque a veces cuando uno está, digamos, bien o su elección es entre cosas que están bien, ¿en qué momento uno quiere tentarle al mal? O sea, en algún momento dice Java, porque a nadie a ella la Sí, impulsó a eso. absolutamente. Eso que decís es uno de los principios fundamentales de la doctrina mística de la Torá, de la Kabbalah y del hasidismo de Chabad especialmente.
Hay una virtud muy grande en la oscuridad, que es rechazar la oscuridad, nada más que no buscándola. El error de ella fue buscar exponerse. Ella percibió lo que dijimos antes, que era, si la luz es buena, la oscuridad es muy buena. Muy buena cuando la podés dominar. Pero si te enfrentás a ella, va a sacar. Obviamente, hay situaciones y personas, incluso cualquier persona de determinada situación espiritual, que puede llegar a eso. Eh, Sobre eso hay mucho, mucho, mucho hablado. Sobre la virtud del Tzimtzum, la contracción divina y la virtud de la oscuridad. Toda la ideología jasídica está basada sobre eso. Pero no exponerse a, sino en primer lugar, cinturón de seguridad. No, no tener acceso a eso. Después, ver de qué forma se pueden, entre comillas, refinar las chispas espirituales que cayeron en elementos bajos. De eso se trata. Seleccionar el aspecto positivo dentro del negativo y retornarlo a su fuente. Obviamente que es un concepto en la Kabbalah muy profundo, que un día lo vamos a hablar. Pero esta es un poco la idea. Esta Gracias, es un poco Rabino. la idea. Seguro, ella percibió la virtud de eso. Por eso digo que era mejor. No era que era una transgresora. Quería acceder a lo mejor sin darse cuenta que. Por eso en hebreo la palabra pecado no hay. En general, el concepto de pecado. Ustedes van a ver que en nuestra didáctica nunca utilizamos palabras determinadas. Pecado nunca escucho la palabra pecado. Nunca la decimos. Primero de todo porque no hay así en hebreo, en el lenguaje toránico. Hay transgresión, que habla de la acción, no pecado. Aparte son palabras que están envenenadas por el cristianismo, que no hay modo de cacherizarlas, de volverlas santas. Para usted nunca digo pecado. Fue el het. Het es una falta. Porque la intención de ella era buena, la expresión fue mala. La intención era buena, que era tener acceso al mal y negarlo. O sea que podríamos decir entonces que el error de Java fue una, retar el mal, por ejemplo, como buscarlo. Y segundo fue como también retar el poder de Dios. Bueno, en realidad la intención de ella era mejor, era servir a Dios mucho más. Abrir las compuertas de la oscuridad, del agujero negro y evitar. Y saber que el agujero negro te va a chupar siempre. Ya Dios te va a poner en la vida determinadas circunstancias para que tengas contacto con eso y en forma segura y la puedas refinar. Ya lo Muchas va a hacer. gracias. O sea, el concepto de refinar las chispas divinas, o sea, el aspecto positivo dentro de lo negativo existe, está. Pero hay un modo muy específico de hacerlo. Voy a traer sobre esta misma idea. El Talmud nos cuenta sobre Rabbi Meir. Rabbi Meir, un gran sabio llamado Balanés, el dueño del milagro, está enterrado en Tiberia, en Tzfat, al lado de la tumba de Maimónides. Al lado de la tumba de Maimónides está Rabbi Meir Balanés. Un sabio que un poder muy grande, un sadico, un justo muy grande, que tenía poder de hacer milagros, algo muy grande. Y él tenía un maestro, que el maestro ese era un hereje, era un sabio y después se volvió hereje, Elisha Ben Abuya. Y todos los sabios lo repudiaban. Y Rabbi Meir dijo, el Talmud dice, él tomó el fruto, le quitó la cáscara, la piel, se comió la pulpa y arrojó el fruto. Queriendo decir, él tuvo la capacidad de extraer la parte positiva de lo negativa de Elisha Ben Abuya. Este Elisha Ben Abuya está citado en el Pirkei Avot, Ética de los Padres. Después vamos a ver con respecto a qué. Lo vimos en la primera clase también. Este sabio que eligió ser hereje y Rabbi Meir tomó lo bueno de lo malo. Eso es lo que quiso hacer Java, tomar lo bueno de la mano. O en el lenguaje místico, refinar las chispas espirituales que cayeron. Ahora, no es algo para cualquiera. En primer lugar, en principio hay que alejarse del mal. Dentro de eso hay algunas partes del mal que son buenas que hay que rescatar, pero hay que saber cómo hacer. La enseñanza de Rabbi Nachman de Breslev también habla mucho al respecto. Pero es un arte, no es para cualquiera. ¿Quién más? Marlene Arona. Adelante. Buenos días, Raf, buenos días a todos. Buenos días. Me viene el concepto de que he escuchado sobre el pan de la vergüenza. O sea, Sí, eh, el Dios nos da muchas cosas y el hombre quiere ser merecedor de ello. Entonces, se podría aplicar aquí en este concepto que podríamos decir que Eva pensó algo así. O sea, todo recibo de Dios, todo me lo da Dios y me lo da gratis. Entonces, yo no quiero, quiero hacer algo, ¿no? pero Dios lo dijo gratis, dijo observando los preceptos.
Gratis es la idolatría, que vos no haces nada y alguien de afuera te hace algo. Justamente, Dios lo primero que dice es un sistema normativo, recompensa y sanción. Yo nunca dijo gratis. Y el único mandamiento era ese, de no robar, no tocar este No, árbol. tenía seis más. Tenía seis más. El primer capítulo del curso de leyes no ágidas, que esta semana cumplimos 100 clases, lo explicamos. Fíjate en nuestro curso de leyes no ágidas que hay 100 clases grabadas en el canal Luz de la Torá y ahí lo explicamos. El primer capítulo, el primer día de la creación del primer hombre, Dios le dio seis leyes y su derivación. Con Noah agregó 7. Exacto. Pero bueno, tema profundo. Alicia, Gracias. Buenos días. Dos preguntas, buenos ¿verdad? días. En, la longevidad que tenían las personas en ese tiempo tenía que ver con el sistema que se lee en la Torá de era tarde y mañana, primer día o tarde y mañana que decía, ¿a eso se refería o No, eso era lo que alargaba los años? no, se refieren a años de horas como hoy en día, los mismos años. Que vivía mucho tiempo no tiene que asombrarnos. Nuestros tatarabuelos vivían la mitad de nuestra vida. Los que nacen hoy en día van a vivir 100 años. O sea, de tu tatarabuelo y tu bisnieto va a haber una distancia de proporcionalmente 3 vidas. Y hablamos de un periodo de 150 años. Literal. ¿Qué novedad hay que Dios, que el que creó la vida puede crear vida de 500 años? La expectativa de vida en los países más longevos es 85 años. Los que nacen hoy van a vivir 100 años. Hace 80 años vivían 50, 60. Entonces, el mismo que crea la vida, es tan milagro crear un día de vida que 900 años es lo mismo. Y no estamos acostumbrados a pensarlo así, bueno, pero en un punto, el ser humano con tanta vida, tanta producción, tanta abundancia de vida, se corrompió. Dios dijo que va a cortar la vida, que es en el diluvio, hasta 120 años. Pero no tiene que sorprendernos que la gente viva mucho. Es tan milagro vivir un día que vivir 100 días, es lo mismo, porque la vida no la tasamos. ¿Qué diferencia? O sea, a nivel de milagro, es tan inaccesible al ser humano crear la vida de un día que crear una vida de 900 años. Es lo mismo, igual es. Es Bien, como Rabino. diga, la diferencia entre 100 millones y 101 millones. Es tan lejano a nosotros, tan abismal. 100 millones, 1 millón. ¿Qué diferencia hay entre 100 y 101 millones? Es lo mismo. Es lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Rab, Eh, y, perdón, y la decisión del mal es una decisión de nosotros o es un sentimiento? no, primero es una acción deliberada. Elegimos mal. Y por mal no es lo que uno siente mal, sino lo que Dios dijo en la Torah que es mal. El mal, la definición de mal uno lo define. Uno tiene la libertad de elección, pero Dios decide qué es bien y qué es mal. Dios dijo que la propiedad privada es privada y la propiedad pública. Eso es atemporal, siempre. Entonces, Dios decide qué es bien y qué es mal, y nosotros tenemos libertad de decidir entre bien y mal, pero no decidir qué es bien y qué es mal. Él ya lo decidió. Y eso son las leyes no ágiles. ¿Qué más tenemos? Gracias, Rab. Adelante, Anagali Contreras, ¿cómo estás, Anagali? Gracias por estar, saludé a todos, sí, Paulina, saludamos a todos. Verónica, o Elizabeth, ¿cómo estás? Alma Diego, todas, así que bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Comentario? Muy bien. Así que gracias por participar. Por supuesto que nos vamos a ver acá 2 semanas, ya en la clase número 6. Ahora en un rato voy a dejar el video este para grabar, en clase profunda para reposar. Así que bueno, éxito, bendiciones para todos. Gracias por participar. Shalom, shalom a todos. Gracias. Gracias, Rabino. Muchas Bendiciones. gracias. Shalom. Gracias. Gracias, Rabino.